Nueva conexión aquí en Periodista Digital y tenemos que hablar de George Soros. Y yo sé, van a decir, oh, ya estamos con Soros. Conspiración, cuarto milenio. No, nada de eso, nada de eso. Soros es una realidad, no es una conspiración, es una revolución que se está llevando a cabo y la prueba es este libro que tengo aquí, firmado por Carlos Astiz, periodista, doctor en comunicación. El proyecto Soros, editado por Libros Libres. Y tengo la suerte de tener a Carlos del otro lado. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Bueno, estamos hablando a estas horas y no sé si habrás visto que hay un rumor de que a Soros le han detenido por las elecciones de Estados Unidos. De momento lo he visto en dos medios, tampoco no muy allá, con lo cual no lo voy a dejar ahí en cuarentena. Pero aprovecho para preguntarte, porque esto lo ha dicho Rudy Giuliani, ¿está Soros detrás del pucherazo de las elecciones norteamericanas? ¿Tú qué crees? A ver, yo creo que yo no sé si calificarlo de pucherazo o de irregularidades, no lo sabemos todavía. Yo creo que George Soros realmente es la cabeza más visible de un grupo de magnates en el que no está solo. Soros no está solo, ¿no? Yo creo que esos magnates han apostado, llevan apostando mucho por implementar, por poner en marcha un proyecto político. Ese proyecto político se vio frustrado porque Hillary Clinton fue derrotada por Trump en las pasadas elecciones y yo creo que ellos han hecho todo lo posible, no sé si todo lo legalmente posible, pero desde luego todo lo posible porque ese error no se vuelva a cometer. Y ellos apostaron clarísimamente por Biden, por la derrota de Trump, impulsaron incluso parte de los disturbios, de los conflictos que ha habido en Estados Unidos en estos últimos meses, como parte de ese programa para que Trump no siguiese en la presidencia. Con lo cual creo que efectivamente puede estar detrás de un montón de maniobras y desde luego ha puesto mucho dinero para que Trump no siga siendo presidente. Bueno, vamos a seguir eso de cerca. En principio también vamos a los que nos están escuchando a aclarar precisamente el punto ese de, enseguida cuando se habla de Soros se dice, uy, ahí están estos que creen en las conspiraciones judeo-masónicas y demás. Y vamos a decir que no, que Soros es una realidad, lamentablemente. Es una persona que se ha reunido él y su hijo varias veces con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha trabajado en una fundación muy ligada a George Soros. Soros es columnista del diario El País. Esta semana, de hecho, ha escrito una tribuna con casi 90 años. El hombre sigue diciendo lo que hay que hacer desde el diario El País, que por supuesto no le pone ni una pega. Y es saludado por varios políticos, por ejemplo, desde Alberto Garzón hasta Luis Garicano, es decir, dos políticos tan distintos rinden pleitesía a este magnate. ¿Por qué Claro, es esto, Carlos? Es decir, ¿qué relación tiene Soros con España y por qué políticos tan diferentes de tan distinto pelaje le rinden pleitesía? Es que yo creo que, en primer lugar, lo de la conspiración. Yo creo que los plumíferos al servicio de Soros y de sus amigos intentan desvirtuar, intentan no contrastar con hechos las críticas que se hacen a este manejo, porque estamos hablando de un auténtico gobiernos en la sombra, es decir, con mucho dinero detrás, con muchos miles de organizaciones detrás, pero claro, cuando le colocas la etiqueta, y esto es una cosa muy izquierdista, ¿no? Colocarle una etiqueta para no tener que rebatir con argumentos, que lo que han Negacionista, hecho, por ejemplo. claro, por ejemplo, Conspiranoico. justo. Y esto no es una conspiración, y es más, el libro, precisamente lo que he tratado de evitar es que se pueda plantear como una conspiración. Es decir, yo no dudo que pueda haberlas. Lo que digo es que mi interés fundamental, y ahí surge el libro, es cómo es posible que la supuesta extrema izquierda y los grandes magnates, porque estamos hablando de gente que maneja y que tiene fortunas de miles de millones de dólares, que están entre los más ricos del planeta, tengan y compartan una agenda común. Eso fue el inicio del libro, de cuando realmente te das cuenta de que todos esos magnates, esos plutócratas, realmente lo que quieren es incrementar su poder y encontrarse unos adversarios mucho más débiles para implantar ese poder absoluto, que es lo que pretenden en última instancia, incrementar beneficios, incrementar su poder. No se están suicidando, están utilizando realmente a la izquierda como la fuerza de choque para dar esa transformación de las sociedades democráticas en unas sociedades débiles, ¿no? Bueno, eso es lo más increíble de todo esto. Es decir, cómo
secuestran o utilizan, mejor dicho, a la izquierda para sus propios intereses, ponen, en el caso de la Open Society, tú mencionas 1.200 millones de euros al año. Al año, sí, Es sí. impresionante la cifra, 1.200 millones de euros al año en la Open Society para darle, por ejemplo, 50.000 euros a Nacho Escolar, que él lo ha reconocido, no estoy inventándome nada, lo ha reconocido él, ponerle dinero al diario El País, como ha salido también en otros medios, ponerle dinero a Ana Pastor y a su verificadora oficial. Es decir, ¿cómo puede ser que la izquierda haya aceptado tan alegremente? Entiendo también que quizás ha sido comprada por tanto dinero, para que efectivamente estos plutócratas se hagan con la agenda y tengan a la izquierda como fuerza de choque. ¿Cuándo Yo sucede creo eso que, para ti? vamos a ver, yo creo que eso es un proceso de muy largo recorrido. Es decir, yo creo que cuando termina la Guerra Fría, cuando el bloque socialista se cae, es decir, destruido por sus propios errores, por su propia falta de futuro económico y de desarrollo para sus propias poblaciones, es decir, lo que se encuentran estos plutócratas es que tienen millones de personas que están ancladas en esa ideología, en una ideología más o menos explícitamente comunista, y que hay un elemento común que pueden utilizar muy fácilmente, que es el odio. El odio al capital, el odio al propietario, y en consecuencia lo utilizan como un elemento para movilizar a esa parte de la población para conseguir unos objetivos muy claros, que son precisamente erosionar las sociedades democráticas, debilitarlas. Cuando ellos hablan de sociedades abiertas, no están hablando realmente de unas sociedades abiertas en las que todo el mundo pueda expresarse, están hablando justamente de lo contrario. Están hablando de sociedades débiles, con gobiernos débiles, con naciones rotas, y eso es una parte en la que ya tenemos algún libro que explica muy claramente la intervención de Soros y sus amigos en el proceso rupturista, por ejemplo, de Cataluña. Y en este sentido, ese proceso en el que muchos políticos están inmersos, porque realmente detrás hay mucho dinero detrás, organizando miles de organizaciones, de fundaciones, de asociaciones, de ONGs sin supuesto ánimo de lucro, hasta el extremo de que hemos tenido que renunciar en el libro a dibujarlas en un gráfico porque no cabían. Estamos hablando de miles de organizaciones, porque George Soros tiene aproximadamente 1.800 organizaciones directamente vinculadas a su dinero, pero está Bill Gates, que tiene el triple, o está la Fundación Ford, o Rockefeller, o los grandes magnates de Internet y de las tecnológicas, como Omidyar, que es PayPal, o Google con la Fundación Tides. Estamos hablando de un descubrimiento que hizo el capitalismo monopolista, el gran capital, a finales de los años 70, y es que las poblaciones aceptaban de manera mucho más fácil lo que venía de parte de una organización no lucrativa que de una corporación. Y en consecuencia empezaron a intervenir en esas organizaciones, en esas fundaciones o en esas asociaciones en lo que se ha llamado el capitalismo filantrópico. Es decir, los grandes plutócratas, los grandes magnates, quieren intervenir y están interviniendo, de hecho, en nuestras sociedades, en los medios de comunicación, en el debate político, en los propios partidos políticos, a través de esas ONGs, de esas fundaciones que supuestamente son independientes de cualquier gobierno, pero no son independientes de quien las financia. Pero Carlos, entonces, ¿cómo ganan? Porque esto no te dan, esto no regalan nada. Es decir, estos meten muchísimo dinero para después cobrarlo por otra ventanilla. Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Dónde está la trampa en todo esto? La trampa es muy simple, es decir, ellos, esto no es además algo nuevo, los grandes magnates, los poderosos, siempre se han unido, se han reunido y han decidido, intervenido políticamente, directa o a través de terceros, en los debates políticos de acuerdo a sus intereses. ¿Qué es lo que están haciendo? Estos no se suicidan. Es decir, la izquierda, cuando dice que está contra la explotación y similares, está confundida, está equivocada, está trabajando para el enemigo. Y eso es uno de los grandes debates que la izquierda realmente existente, que quiera incrementar la democracia o la libertad de las poblaciones del mundo, tiene que plantearse si está realmente trabajando para esos intereses o para el enemigo. Y lo que está pasando es que toda esta intervención política tiene como objetivo, en primer lugar, incrementar sus beneficios. Hay un ejemplo muy claro. Cuando George Soros cambia de caballo, es decir, en las elecciones que dieron la victoria a Obama, él apoyaba a Hillary Clinton inicialmente, pasa a apoyar a Obama porque le parece que es mucho más vendible, lo colocan en la Casa Blanca
Y una de las cosas que sucede es que Estados Unidos firma un acuerdo con Petrobras, por ejemplo, las petroleras de Brasil, por el cual un contrato multimillonario, una parte del cual redunda en beneficios de uno de sus principales accionistas, que era precisamente George Soros. Pero a veces hay esta intervención directa de un negocio que me viene muy bien cuando tengo al político en mis manos y se maneja ese negocio para favorecerme a mí y mis intereses y mis beneficios. Esto es el primer objetivo. Hay otro objetivo importantísimo también, y es que tú tienes como a largo plazo, cuantas más débiles sean los gobiernos a los que te tengas que enfrentar en una regulación determinada para un negocio concreto, mejor para ti, más fuerte eres tú. Cuanto más grande sea tu corporación, cuanto más dinero tengas y cuando enfrente tengas al gobierno más débil posible, vas a tener más posibilidades de salir con ventaja. Y eso es lo que estamos viendo. Es decir, cuando George Soros se plantea que quiere destruir una nación como España, apoyando la secesión de Cataluña, no es que Cataluña le interese algo, le interesa un bledo. Lo que le interesa es fraccionar una de las naciones más grandes de Europa, porque eso va a debilitar a sus interlocutores y le va a dar muchas más cartas de ventaja para ganar en esas potenciales negociaciones. No todo le ha salido color de rosa a este, es decir, ha habido algunas jugadas políticas que le han salido rana, por ejemplo, el Brexit, por ejemplo, China, por ejemplo... el acuerdo de paz de Colombia. Cuéntanos un poco cuáles son en estos momentos valga la redundancia, la China en el zapato que tiene George Soros a nivel geopolítico. George Soros tiene algunos, es decir, a pesar de que ellos pretenden transmitir una imagen de omnipotencia, no son omnipotentes en absoluto, sino todo lo contrario, y además se encuentran en una carrera contra el reloj, porque cada vez más personas están dándose cuenta de que esto no son entelequias, que no son conspiraciones, que no son fantasías, sino que realmente hay unos objetivos clarísimos por parte de grandes magnates para intervenir en la vida política y social de nuestras comunidades. Hay una china en el zapato que lo tiene clarísimo, que es su ex alumno Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría. Hungría, Polonia, ahora también Rusia, se han encontrado con que se enfrentan directamente a la agenda Soros, con la ideología de género, la liquidación de la inmigración irregular, toda una serie de elementos, la agenda LGTB, toda una serie de elementos en los que cada vez más países, cada vez más gobiernos y cada vez más poblaciones más numerosas se están enfrentando a los designios de estos magnates. Rusia ha dado un golpe en la mesa con la nueva constitución, en el que realmente lo que hace es todo lo contrario de lo que pretende Open Society, Soros y sus magnates. Es decir, la unificación del país, la consolidación de los valores religiosos, que son realmente valores sociales desde el punto de vista de la constitución de Putin, o la uniformidad de un país disperso con un idioma común y similares, justo lo contrario de lo que se está haciendo en un país como por ejemplo España, en el que el fraccionamiento social, el fraccionamiento nacional, la fragmentación de los individuos está alcanzando unas cotas que van a hacer imposible, si no lo remediamos, realmente que el país siga existiendo como tal. Al mismo tiempo, todos estos están muy interesados en la devaluación de la democracia, en algunas cuestiones como la erosión de los valores familiares, la erosión de los valores sociales. Están apostando y poniendo mucho dinero por la despenalización de las drogas. Eso va a incrementar el consumo. ¿Por qué? Pues son malvados. No, están defendiendo unos intereses de largo y medio plazo que son precisamente individuos débiles en sociedades enclenques con gobiernos realmente manejables. Nuestro gobierno es un gobierno que se ha prestado, como tú bien decías, Pedro Sánchez se ha reunido más veces con las familias Soros que con el líder de la oposición. ¿Por qué? Porque cada vez más a quien se debe es al amo y señor directo, no al pueblo español, no a la democracia, sino realmente a quien le dio trabajo en su momento, quien le ha participado de manera muy directa en su ascenso a presidente del gobierno y está haciendo lo que está en su mano por fragmentar, por debilitar esta nación. Hay una obsesión de esta gente que es la salud reproductiva, ¿no? Es decir, sueñan con una pesadilla maltusiana en la cual nos están obligando a todos a tener que, bueno, le gustan las familias pequeñitas, pocos hijos. El otro día estaba viendo un documental en Netflix, un documental buenísimo porque es
inglés que se llama David Attenborough. Y este tiene, al acabar el documental, nos soltaba una chapa de cómo tiene que ser el mundo a futuro, que hay que cuidar el planeta, sostenible y demás. Y con toda su cara decía, y las familias tienen que tener un hijo. Un hijo. Porque lo manda él y lo manda la ONU. ¿Qué pasa con esta, qué es esta obsesión? A ver, yo creo que, como tú bien has dicho, desde el siglo XVIII, especialmente en el entorno anglosajón, los ricos, los poderosos, han considerado que había demasiados pobres, que había demasiada gente que olía mal, que no se prestaba a obedecer de manera rápida e inmediata a sus designios, y en consecuencia han intentado... Y que se podían rebelar, Carlos. Exacto. Y que en algún momento se podían levantar en armas. Justo, a eso iba. Y montar unas barricadas y acabar y cortarte la cabeza en una guillotina. Claro, y en consecuencia, ¿qué necesitan? Necesitan disminuir esa población y también necesitan, y esto va muy relacionado con la salud reproductiva y similar, romper las relaciones, romper las raíces que nos hacen. ¿Cómo te rebelas tú? Cuando tienes algo que defender, cuando realmente te consideras sólido internamente, y por eso están destruyendo la familia, la pareja. Es decir, cuando tú trasladas el odio de la lucha de clases al interior de la pareja, surge la ideología de género. Claro. En la que la mujer desconfía del hombre porque es un violador en potencia o un agresor en potencia. Claro. El hombre desconfía de la mujer porque tiene armas legislativas suficientes o legales para llevarte a la cárcel si resulta que no ha salido bien la cita. Pero además, ¿qué sucede? Que para ellos la salud reproductiva, el eliminar la posibilidad de que tengas hijos o hacer que esos sean mínimos, si tú no tienes hijos, tienes menos elementos por los que salir a la calle a pelear. Si no tienes familia, no tienes valores familiares, no tienes detrás una nación, no tienes detrás una patria, una religión o esa familia, realmente tienes menos recursos, te sientes más débil para enfrentar una opresión. Porque de lo que estamos hablando, y yo los llamo globalitarios, no son globalistas, como algunos mencionan, porque su objetivo no es instalar algo magnífico a nivel global. Lo que están intentando es organizar una dictadura totalitaria a nivel global. Y en consecuencia, globalista puedo ser yo si quiero que la cultura llegue a todas partes o si que todo el mundo tenga recursos sanitarios suficientes, pero ellos son globalitarios. Lo que quieren es implantar una dictadura global totalitaria. Entonces, cuando quieren que fomentan el aborto, cuando están intentando que además ese aborto sea extensible, gratuito, que sea pagado por todos, que las adolescentes tengan esa capacidad, ¿qué están haciendo? Están, por un lado, desarrollando y fomentando la no familia. Me estaba acordando, Carlos, de aquel cartel de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba, ¿te acuerdas hace poco? Que decía, sí, no quiero ser como mis padres, no quiero ser como mi papá de mayor. Claro, efectivamente, están rompiendo esa familia. Y es muy curioso porque no estamos hablando solo que Soros tenga mano en la izquierda. Es decir, hay un montón de partidos, un montón de líderes políticos en un amplio espectro de las sociedades occidentales que están alineados con este proyecto. Es decir, es muy curioso, por ejemplo, como Justin Trudeau, que se supone que es un liberal canadiense, o Mújica, que era un izquierdista uruguayo, están compartiendo el mismo amor por George Soros y sus designios, ¿no? Eso te iba a preguntar, es decir, a mí me llama mucho la atención ver a Javier Maroto y a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez con el mismo pin en la chaqueta, el de la Agenda 2030. 2030, sí. Igual y al rey Felipe también, que se la deben haber obligado a poner. Bueno, claro. ¿Qué significa esto? Significa que realmente tenemos dos grandes bloques. Por un lado, es decir, todo el bloque de los grandes magnates con sus patas políticas, con sus delegados políticos en numerosos partidos. Es decir, prácticamente la socialdemocracia internacional está de hoz y coz con estos grandes magnates, alineada perfectamente. Una parte de lo que era la derecha liberal y la derecha, el centro derecha, una parte de los nuevos partidos supuestamente independientes, no adscritos. Todos esos conforman un gran torrente de consolidación del programa de lo que es el miedo, el odio que están generando estas grandes magnates con ese objetivo de construir una sociedad débil en el que el odio, la desunión, la falta de referencias te hagas tener realmente poblaciones manejables.
poblaciones a las que puedes llevar de un lado para otro y cuya capacidad de resistencia o de protesta sea cada vez menor. Y al mismo tiempo, el control de los medios de comunicación, el silenciamiento hablemos de eso, hablemos de sí, el eso. silenciamiento de los parlamentos, la erosión de los valores democráticos, la erosión de los propios elementos que conforman una democracia, la separación de poderes, pero también el voto. Es decir, si en un país como España puede votar a alguien que no sabe ni siquiera quién es, ¿cuánto vale tu voto? Pues vale nada, tiende a la nada. Entonces, esa erosión de la democracia está despertando cada vez más resistencias. Hay ya países que tienen, como decías tú, una China en el zapato, y realmente eso va a ir incrementándose. En cada uno de los países de la Unión Europea, por ejemplo, que es uno de los grandes proyectos de Soros, que la Unión Europea, con el grupo de burócratas que no ha elegido a nadie, sean los que manejen nuestros destinos, cada vez en Europa están surgiendo movimientos más potentes, más apoyados por la gente, que se encuentran con la capacidad de ofrecer resistencia a ese designio, en el que la Agenda 2030 es como la hoja de ruta, ¿no? Es decir, no solamente nos inducen a romper la familia, a no tener referencias religiosas, nacionales, de valores, sino que además también nos están amenazando constantemente con miedo, con el apocalipsis climático, ¿no? Hay que recordar también que esto no es nuevo. En los años 70, el Club de Roma pronosticó que en el año 80 la mitad de la población moriría de hambre. No se cumplió ninguno de sus designios. Y eso yo creo que además ahora este intento de que la familia sea reducida a la casi nada se ve mucho más acuciada porque entramos en un proceso de automatización, de robotización, en el que les sobra incluso mano de obra. Hablabas de medios de comunicación. A mí siempre me llamaba la atención, te hablo hace 20 años, ver, por ejemplo, cuando llegué a España, ver carteles de ONGs, avisos, anuncios en los periódicos muy caros, diciendo adopte a un niño argentino, adopte a un abuelo no sé qué, adopte a tal, etc. Es decir, y yo decía, hombre, para ser organizaciones benéficas, ¿cuánto dinero tienen, no? Porque meter estos anuncios, Stop the Children, ayuda a la acción, no sé qué, Oxfam, sobre todo, Oxfam, bueno, había que poner mucho dinero. Luego nos enteramos que, claro, detrás de todos estos había gente muy poderosa, ¿no? Sí, y claro. los medios de comunicación, si te ponen tanto dinero, pues entonces ya los tienes comprados. Claro, pero algunos de esos anuncios inicialmente son gratuitos, ¿no? Y se utilizan para cubrir huecos, ¿vale? Algunas ONGs sí se dieron cuenta de esa carencia en los medios especialmente impresos, pero lo que ha llegado ahora a la situación es a que esos medios de comunicación directamente reciben dinero sin intermediarios de los grandes magnates. Es decir, Bill Gates es el principal financiador o uno de los principales financiadores del The Guardian, que es como el buque estrella de la socialdemocracia europea, del que son devotos pues también El País, La República, Le Monde, de Der tal manera que Spiegel, todos El estos País, medios sí, exacto. alineados con la izquierda, entre comillas, con la izquierda socialdemócrata, están perfectamente en orden para los planes de los magnates de Soros y compañía. Y te iba a preguntar también por la inmigración ilegal. Estamos viendo en este momento en Canarias lo que en las televisiones tú enciendes y dicen drama humanitario. Y tú Claro. los ves llegar en pateras, con móviles iPhone, muy bien, muchos de ellos haciéndose selfies, con teléfonos caros, etc. Entonces, hombre, drama humanitario para mí el de Canarias, que están convirtiendo Canarias en un campo de refugiados. ¿Por qué hay tanto interés en el pensamiento de Soros, en el pensamiento de todos estos, en fomentar la inmigración ilegal? A ver, lo primero es que cuando tú quieres destruir una nación, debilitarla, lo que tienes que hacer es fragmentarla. Si tú introduces grupos que no se reconozcan entre sí, que no tengan elementos comunes, ese fraccionamiento es mucho más fácil, mucho más sencillo. Y esa fragmentación llega un momento en el que se convierte en enfrentamiento, incluso violento, rompiendo la posibilidad de que esa sociedad se desarrolle de manera uniforme y conjunta. Pero el caso de la inmigración irregular tiene, además de ese componente, tiene dos componentes criminales. En primer lugar, el componente de criminal en origen.
Es decir, la inmigración ilegal, la inmigración irregular, lo que está haciendo es raptando voluntariamente, muchas veces, pero otras veces no, pero raptando, sacando de sus países de origen a la gente más valiente, más inteligente, con más recursos, con más ganas de hacer cosas, con lo cual está empobreciendo los países de origen, no están favoreciendo en absoluto su desarrollo y está siendo un crimen en destino, primero porque muchos de ellos mueren en el trayecto. Muchos de ellos desaparecen o son sometidos a la violencia de las tratas y de las mafias, ¿no? Pero además de enriquecer a esas mafias, lo que consiguen al llegar al punto de destino es construir guetos. Y en ese sentido, una parte de la izquierda está favoreciendo esos guetos porque una parte de la izquierda también está colaborando en ese proyecto de romper las sociedades de destino. Es decir, si en España, por ejemplo, tenemos muchos inmigrantes iberoamericanos, si realmente queremos superar o ayudarles, ¿por qué no se favorece por parte de Soros y compañía la inmigración de Iberoamérica? En el que Esos son peligrosísimos. Y claro, por supuesto, también, y no hay más que verte a ti. Y si tenemos además elementos comunes como el idioma, como los valores familiares, como una parte de nuestra historia, es decir, como decía el otro, es decir, los iberoamericanos no eran de España, éramos España todos juntos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué se está fomentando, por ejemplo, en España de manera muy clara, la inmigración islamista, la inmigración islámica? Porque eso fragmenta, porque rompe nuestro sistema de valores, rompe nuestro sistema legal, rompe todos los condicionantes, las conciencias democráticas y elementos cruciales como el papel de la mujer en nuestra sociedad no tiene nada que ver con el papel de la mujer en una sociedad islámica. Eso es la causa del enfrentamiento, la imposibilidad de ponernos a trabajar todos juntos y, en consecuencia, de debilitarnos de manera mucho más seria, mucho más contundente y hacernos más débiles de cara a cualquier negociación, de cara a cualquier desarrollo. Igual sobre todo a nivel electoral también, ¿no? Claro, Carlos, eso es una variante. Lo tienen muy estudiado, ¿no? Es decir, en algunos fortines electorales, digamos, de derechas, pues habrá que desestabilizarlos de algún modo para poder empezar a ganar votos ahí, ¿no? Y una de las maneras es esta, precisamente, a través de inyectar población extranjera. Claro, tú tienes el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? En el que realmente no solamente se acepta y se da la bienvenida a los inmigrantes, especialmente africanos, sino que además se los financia. Recuerdo el 1.000.000 de euros que le dio Ada Colau a un sindicato de manteros, a un supuesto sindicato de manteros senegaleses, ¿no? ¿Qué sucede? Que es gente que además no se siente involucrada ni vinculada a la ley española, ni a sus costumbres, hace lo que quiere. Y en consecuencia eso va a generar tensiones, no tensiones en La Moraleja o en Valvidrera, va a generar tensiones entre las poblaciones obreras, va a impedir que los que no tienen nada se unan porque tienen enormes diferencias culturales o religiosas que estos intentan fomentar. En el asunto de las elecciones, es decir, como hemos visto en Estados Unidos, ellos están dispuestos a mantener la fachada de la democracia electoral, pero dudo que tengan realmente interés en mantener esa democracia electoral, esa capacidad de decidir de las poblaciones de manera real. El énfasis que han puesto el Partido Demócrata en el voto por correo, el énfasis, el intento que están haciendo de que todos los votos se conviertan en votos por móvil o votos electrónicos, al final puede determinar que realmente no volvamos a tener unas elecciones libres nunca, ¿no? Claro. Ese es uno de los mayores peligros que enfrentamos. Es muy interesante porque han conseguido hacer, es decir, no han necesitado ningún tipo de partido político, es decir, al contrario, han puesto a la mayoría de los partidos políticos en fila india a comprar estos argumentarios, a comprar esta especie de nueva creencia, de nueva religión, y han tenido que poner muchísimo dinero, pero hoy es algo absolutamente transversal que prácticamente inunda a todos los partidos y quien se rebele frente a eso, pues queda enseguidamente estigmatizado. Claro. Es una jugada maestra. ¿Cómo se revela uno frente a eso? Vamos a ver, yo creo que hay que romper una lanza en favor de la resistencia y en favor del optimismo. Es decir, ellos además intentan difundir el pesimismo constantemente.
lo que ellos han visto con claridad es que si tú controlas la fábrica de ideas, que son fundamentalmente en las sociedades occidentales el aparato de enseñanza, especialmente en las universidades, si controlas el aparato cultural, que son los medios de comunicación o toda la industria cultural, puedes transmitir de una manera muy efectiva esos puntos de vista. Y lo que estamos viendo hoy en nuestros medios de comunicación, en nuestras universidades, es juventud sin futuro, distopías pesimistas, cuando justamente lo que pasa en la realidad, y esta es la ventaja enorme que tenemos, los que nos queremos rebelar, los que nos estamos rebelando contra ellos, es que la realidad cuenta a nuestro favor. Que los hombres seguimos amando a las mujeres, que las mujeres siguen amando a los hombres, que además los hombres y las mujeres quieren formar familias, que queremos vivir en sociedades libres y que estamos dispuestos a pelear porque esas sociedades sigan siendo libres o lo consigan ser algún día. Yo creo que eso es un elemento importantísimo. Es decir, ellos pueden hacer todas las entelequias y pueden tener todos los sesudos profesores universitarios que quieras detrás, pero la realidad se termina imponiendo. Hay un chiste sobre los transgénero que me gusta mucho, que me parece que lo deja muy claro, ¿no? Puede salir una ministra de igualdad diciendo que cada uno puede elegir el género que quiera, pero en ese chiste, en una consulta del médico, el médico sale y dice: señor Pérez, sus resultados, dice, perdón, se levanta una mujer espectacular y dice: soy señorita, doctor. Y entonces el doctor le dice: perdone, señorita, pues señorita Pérez, tiene usted cáncer de próstata. En consecuencia, la realidad se termina imponiendo, y la realidad es que la gente quiere vivir en familia, ama a sus semejantes en general y quiere vivir en libertad, quiere consolidar esa democracia. Y afortunadamente, a pesar de esa transversalidad, de que parece que todos los partidos tienen una voz única y común, igual que los medios de comunicación, parece que solo hay un periódico, solo hay una información. Esto cada vez se parece más a la Unión Soviética, ¿no? En el que había el Pravda y otros 100.000 periódicos en todas partes, pero los 100.001 decían exactamente lo que decía el Pravda. Pues aquí es poco más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, las televisiones podemos tener 25.000 canales, pero con algunas honrosas excepciones, todos tienen la misma escaleta, dicen lo mismo, con el mismo enfoque, y lo que es más llamativo, los mismos silencios sobre cuestiones que no quieren mencionar. Efectivamente. Bueno, mi chiste preferido es una viñeta del Roto, precisamente en el diario El País, que dice: yo digo todo que... Es un tío que aparece, está así, sonriente, y dice: yo digo todo que sí para que no me llamen negacionista. Efectivamente, en eso estamos. Es decir, la pandemia también lo que ha demostrado es que hay todo un proyecto, aprovechando cualquier crisis, una crisis sanitaria, una crisis ecológica, una crisis económica. Es decir, hay determinados organismos o determinados grupos que quieren silenciar los parlamentos, acallar o uniformizar a todos los medios de comunicación, y que la opinión pública no pueda expresarse con libertad, que los tribunales estén bajo su mando, y eso es directamente, tiene un rótulo que es dictadura, ¿no? Entonces, por mucha parafernalia que le echen, realmente hacia dónde vamos. Un gobierno como el que tenemos no va a proporcionarnos más libertad, está haciendo todo lo contrario, está rompiéndonos la sociedad, y vamos hacia una sociedad en la que cada vez es más difícil expresarse con libertad, en el que además la alegría y el optimismo son elementos revolucionarios y además que rompen la uniformidad de la tristeza, del miedo y del horror que supone la pandemia o la crisis económica, y justamente es eso lo que hay que hacer. Tenemos que estar, como se decía hace muchos años, alegres y combativos, porque a pesar de todo su dinero van a terminar perdiendo. Pues lo vamos a dejar aquí. Carlos Astiz, autor de este libro, El Proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el gran capital. Para los que creen que todavía eso es una conspiración o un cuento de hadas, pues aquí tienen este libro para abrir los ojos y ver lo que está pasando. Carlos, un placer. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.